Si se acuerdan, si se acuerdan, Carlita nos terminó de hablar la semana pasada sobre el capítulo 9 y la plaga número 7. Hemos visto cómo Dios, a través de estas plagas, está mostrando todo su poder o muestra todo su poder en Egipto, y estamos viendo cómo se sigue cumpliendo todo lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés: vas a tener que ir adelante de Faraón y le vas a decir que deje ir al pueblo, y él de todas maneras no te va a escuchar, no te va a escuchar, Moisés, pero tú vas a ir todas las veces que yo te diga, y van a suceder varias situaciones, varias cosas, y tú no te preocupes, porque aunque Faraón no te haga caso, yo tengo control de toda la situación, ¿ok? Y entonces han pasado hasta ahorita 7 plagas en donde Jehová ha mostrado que Él es el Todopoderoso, que Él es el proveedor, que Él es el que sustenta absolutamente todas las cosas, y lo seguirá mostrando. Y en estas últimas plagas, ya en las plagas 8, 9 y 10, Jehová, o sea, como que cada vez iba subiendo un nivel, un nivel, un nivel, un nivel, y ahorita sí en estas últimas plagas, también mencionábamos que mucho de lo que se ve es como Jehová va a aplastar a las deidades egipcias por todo lo que los egipcios creían que estas deidades eran quienes proveían, sustentaban, hacían y demás. Jehová se encarga él solito de demostrar quién es el único y verdadero Dios. Y en este sentido, pues en estas últimas 3 plagas, prácticamente Jehová va a despedazar a las 3 o a las deidades egipcias más importantes. No, no son 3, porque son varias representadas en estas plagas, pero prácticamente estábamos viendo más como hacia los dioses pequeños de los egipcios, pero ahora Jehová va a empezar a destruir y a mostrar su poder, su soberanía y su dominio sobre las deidades más importantes de los egipcios. Y en este sentido, pues bueno, vamos a adentrarnos en tema, pero no sin antes, con esta introducción, poder también orar y ponernos en las manos de Dios. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche porque nos permites el poder estar reunidos como amigos, como hermanos, con el único motivo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, que es poder aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque la tenemos en medio de nosotros, y porque a través de ella, Señor, tú hablas a nuestras mentes, a nuestros corazones, y porque, Señor, nos muestras quién eres. Nos muestras, Señor, que tú eres el único y verdadero Dios, y que, Señor, debemos alabarte y glorificarte primeramente por quién eres, y segundo, Señor, también por todo lo que tú haces en favor a nosotros. Pero que nunca, Señor, que nunca sea el motivo de nuestra adoración lo que podamos obtener de ti, sino que nuestros corazones sean rendidos e inclinados a ti, primeramente, Señor, porque reconocemos que eres nuestro Dios, y que eso sea lo más importante, y que lo que baste en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a que, aunque, Señor, genuinamente te pedimos muchas situaciones, que favorezcas muchas situaciones en nuestras vidas, que más allá de eso, lo que más nos importe es tener a Cristo en nuestro corazón. Y Señor, gracias por la enseñanza que tú nos tienes en esta noche. Limpia mis labios, que no sean, Señor, palabras de humano, sino que seas tú, Espíritu Santo, el que hable a través de mí, que yo solamente sea un instrumento útil en tus manos, y que, Señor, tú nos des una mente y un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, aprender de ella, y a través de ella seguir transformando nuestras vidas para que vivamos vidas agradables a ti. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, amigos míos, pues bueno, vamos a adentrarnos. Capítulo 10. Dice la palabra de Dios. Y desde aquí se empieza a poner bastante interesante, como todo en la palabra de Dios. Dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos
estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. A veces nosotros nos pudiéramos empezar a cuestionar, bueno, Dios, ¿y por qué tantas plagas? O sea, ¿qué no bastaba con algunas y ya simplemente que Faraón entendiera y que dejara ir al pueblo y ya? O sea, era necesario que fueran 10, era necesario que pasara todo lo que sucedió. Y a veces eso hasta nosotros lo pudiéramos pensar, inclusive en nuestras vidas mismas. En nuestras vidas mismas, pues no son, obviamente no son plagas, no son situaciones como las que vemos en Egipto, pero no sé si a ti te ha pasado que hay veces que, que uno dice, híjole, es que ya me llovió sobre mojado, o sea, que uno dice, ya nada más me falta que me mee un perro, ¿no? O sea, es lo último que me falta en esta vida. Y a veces tenemos situaciones así que vemos como que no hay salida y que vemos que no hay escapatoria. Y debemos entender, como lo que pasó aquí en Faraón, que muchas de las circunstancias, chicos, o sea, debemos de aceptar y de reconocer que mucho es a causa de nuestro pecado, mucho es a causa a veces de nuestras malas decisiones. Ahora, no todo es a causa de nuestro pecado y no todo es a causa de nuestras malas decisiones, pero sí llegan momentos, chicos, en donde a veces le echamos la culpa a Dios y muchas veces fueron nuestras decisiones las que nos metieron en ciertas circunstancias. Hay otras situaciones en donde no. Vamos a ver en los evangelios cómo Jesús, hay un relato en donde Jesús está con sus discípulos y no se podía o llevaba tiempo un endemoniado, una persona que estaba bajo ataduras del diablo, y le decían, le dice Pedro, bueno, y este qué mal hizo, ¿no? Y en ese sentido, dijeron también sus discípulos, bueno, ¿qué pecado hicieron sus padres, no? Para que éste estuviera así. Y en ese sentido, Jesús les dice algo muy importante, les dice, no es, lo estoy parafraseando, ¿eh? No es que haya sido a causa del pecado de alguien, esto es a causa o es para mostrar mi gloria, es para mostrar la gloria de Dios. Y hay veces, hay circunstancias en nuestras vidas, chicos, que nosotros pasamos por momentos difíciles y como les decía, que vemos como si no hubiera escapatoria, que es como, no hubiera, como si no hubiera salida, pero de repente vemos esa salida, de repente vemos esas, como en el pueblo de Dios, esa salida de Egipto, esa salida de la esclavitud, esa salida de situaciones bien complejas y difíciles en nuestras vidas, y que al final uno entiende y reconoce que fue la mano de Dios y fue la obra de Dios en nuestras vidas las que nos ayudó a salir adelante. Y a poco no les pasa que uno a veces llega a encontrarse con personas, inclusive con nuestra misma familia, que atraviesa por momentos difíciles y nosotros sabemos qué decirles. Sabemos qué decirles porque, ¿qué creen? Ya pasamos por esa situación. Ya pasamos por momentos difíciles, ya pasamos por situaciones complicadas en donde Dios nos sacó. Y entonces tenemos las respuestas porque podemos compartirles nuestra experiencia en Dios. Y a mí esto me encanta porque, y vamos a leerlo porque esto no quiero parafrasearlo, pero acompáñenme rapidísimo a ver la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, vean esto, vean. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay situaciones en nuestra vida, chicos, donde la palabra de Dios es muy clara. Vamos a padecer, la vamos a sufrir, vamos a tener situaciones complicadas,
pero esto no va a ser para siempre, no va a ser para siempre. Dice la palabra de Dios, a fin de que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo, quien Dios, nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Porque al final de todo, al final de cuentas, todo siempre es para su gloria. Y eso es algo que nosotros debemos entender. ¿Qué pasa aquí en estas primeras líneas del capítulo 10 de Éxodo? En estas primeras 3 versículos, en el capítulo 10 de Éxodo, dice la palabra de Dios que el corazón del faraón fue endurecido y el de sus siervos, pero era para una situación, porque Dios iba a mostrar todavía más su poder e iba a mostrar más su gloria. Pero tenía un objetivo, que después Moisés, Aarón y todo el pueblo contaran a las generaciones futuras y venideras cómo Dios con mano dura, con mano poderosa, los sacó de la esclavitud. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Cuando nosotros salimos de una situación difícil y Dios nos saca con poder, entonces es que nosotros podemos glorificar a Dios a través de lo que vivimos y cómo Dios nos saca de esa situación y lo compartimos a quien necesita escuchar quién es el Dios en el que creemos. Y en esta situación hace poquito me estaba pasando que, digo, no se compara absolutamente nada, ¿no? Pero tenía un alumno, tengo un alumno que vi que estaba poniendo y compartiendo un montón de estados, tanto de Instagram como de Facebook, pero muy depresivos, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque es cristiano, él es creyente. Y no quiere decir que nosotros no nos pongamos depresivos, claro que nos puede llegar a pasar. Que no sea un estilo de vida, eso es diferente. Y en ese sentido, pues me llamó la atención y le escribí, le dije, oye, he notado esto, ¿te puedo ayudar en algo? Y veo cómo esto se replica una y otra vez en nuestras vidas y cómo es lo que Dios quiere que hagamos, porque me platicó cosas que estaba viviendo, cosas casi iguales a las que yo pasé por unos años, casi iguales. Y entonces le di gracias a Dios y dije, no es casualidad que estuviera estudiando este capítulo, porque entonces pude compartirle mi experiencia en Dios. Pude compartirle cómo Dios me ayudó a salir adelante de esos momentos también muy tristes y depresivos que yo viví hace algunos años por algunas situaciones similares y le pude expresar cómo Dios me sacó adelante con mano poderosa, ¿no? Y entonces eso es algo que Dios quiere en sus hijos, que Dios cuando nos saca adelante de situaciones que fueron difíciles para nosotros, que podamos, amados amigos, que podamos compartir con otros, que podamos compartir con otros el poder, eh, el que ellos puedan ver cómo Dios actúa, así como actúa en nuestras vidas, puede actuar en la vida de otros. Así como actuó con su pueblo, sacándolos de Egipto, con todo lo que hemos venido aprendiendo, él quería que los hijos, sus nietos y todas las generaciones venideras también lo aprendieran, también supieran quién es Jehová. Y vamos a seguir, y dice, entonces vinieron, versículo 3, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ok, aquí en este punto también me voy a detener un poquito, chicos, porque me encanta cómo, y nos los explicó un poco Lalo hace 2 semanas, nuestro querido amigo Lalo, nos lo explicó cómo Faraón era un semidios, era casi como un dios. Entonces, él se sentía una deidad dentro de los egipcios. Él se sentía el casi todopoderoso. Él se sentía la persona más importante sobre la faz de la tierra. O sea, no había ningún otro como Faraón. Y en este sentido me encanta porque cómo Jehová lo va llevando a entender que Faraón no es nada, que Faraón no es nadie, que Faraón es un ser humano más, que el único y verdadero Dios es Jehová. Y me llama mucho la atención cómo le dice aquí,
¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Esto para Faraón era algo durísimo, chicos. Era algo bien fuerte. Y creo que a veces también nos llegó a pasar a nosotros en ese caminar antes de Dios y en el encuentro con Dios, cómo vivimos a veces muchas experiencias hasta que llegamos a doblar nuestras rodillas y humillarnos ante nuestro Dios. Y humillarnos no es una situación de que sea un Dios que te azote, sea un Dios el cual te quiera tener así en el suelo, no, sino que llega un punto en donde reconocemos quiénes somos delante de Dios, reconocemos nuestra condición y entonces doblamos nuestras rodillas ante nuestro Señor. Eso era, al final de cuentas, lo que le está diciendo Jehová a Faraón a través de Moisés. ¿Hasta cuándo vas a entender que no eres Dios? Y chicos, yo les hago esta pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a entender que no somos Dios? Y esto se los digo porque muchas veces nosotros queremos tener el control sobre todas las cosas. Queremos tener el control sobre nuestras vidas mismas. Hubo una vez que creo que se los he platicado en algunas ocasiones, yo platicando con una psicóloga que es cristiana, llegó un punto en que llegué a tener así mucho estrés, mucha ansiedad, me empezó a dar inclusive hasta bajones en muchas situaciones, porque lamentablemente era una persona que le gustaba o quería controlar absolutamente todas las cosas. Y a veces cuando no podía controlarlas, me empezaba a frustrar. Y un día yo le platicaba esto a esta psicóloga que es cristiana y fue de tanta bendición algo que me dijo, Saulo, recuerda algo, recuerda que no eres Dios, deja a Dios ser Dios en tu vida y en la vida de los demás. Y ¡pum! Eso a mí fue algo que me impactó demasiado, porque a veces como faraón, a veces actuamos inclusive como hijos de Dios, todavía seguimos actuando como si nosotros fuéramos nuestros propios dioses, como si nosotros fuéramos Dios, tomando decisiones en nuestra vida que no nos corresponden, que les corresponde solo a Dios. Y de hecho, en alguna vez también lo desglosamos, en alguna vez lo estudiamos, el origen del pecado. El origen del pecado va más allá de transgredir la ley de Dios. El origen del pecado es en la soberbia, querer ser igual a Dios. Fue lo que hizo Satanás y fue lo que le transmitió a Eva en el Edén, querer ser igual a Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros todavía tenemos arrastrando en nuestras vidas, el querer ser igual a Dios y el querer tomar decisiones que no nos competen y no nos corresponden. Y vean qué fácil y sencillo es cuando de verdad descansamos en Dios. Todo fluye, pero cuando nosotros nos empezamos a aferrar a muchas cosas, entonces es cuando nos frustramos, nos lastimamos y nos herimos. Por eso aquí como le dijo Dios a Faraón, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a pretender querer ser Dios? Y es la misma pregunta que nos hace hoy Dios. ¿Hasta cuándo vas a soltar el control completamente de tu vida? ¿Hasta cuándo vas a querer dejar de ser Dios? Solo yo soy, descansa en mí. Y continúa, y dice, versículo 4. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy.
y se volvió y salió de delante de Faraón. Versículo 7. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y me voy a detener ahí. Esto es algo fuertísimo, chicos. ¿Por qué? Porque Jehová le está diciendo a Faraón a través de Moisés, mira, si no dejas ir al pueblo, el día de mañana, y ya has visto que yo cumplo, porque Jehová todo tal cual se lo decía a Faraón a través de Moisés, tal cual sucedía. Entonces le está diciendo, mira, todavía tienes un chance, pero mañana, si no dejas ir a mi pueblo, entonces voy a traer a la langosta. Y en este sentido, la langosta va a destruir todo lo que todavía quedó del granizo, todavía eso va a ser destruido. Y en este sentido, chicos, bueno, es natural, porque el granizo, lo hemos visto ahora en las inundaciones, que han sido fuertísimas. Bueno, el granizo pues está muy fuerte, es complejo, pero el granizo no termina de destruir toda la hierba, todo lo que es, todo lo que son los árboles. En este sentido, está bien fuerte lo que va a suceder, porque imagínense, al acabarse ya fue el ganado, ya fue, bueno, mucha parte del ganado, ya está siendo muchos de los campos, de los sembradíos, y ahora va a terminar de acabar con todo lo que es la vegetación, la langosta. Es una situación bien difícil, porque prácticamente se está destruyendo todo lo que genera la subsistencia del ser humano. Y aquí está bien fuerte porque lo que está haciendo Jehová es, va a aplastar y a destruir a una de las deidades más importantes de los egipcios, que es la diosa Isis. La diosa Isis, chicos, es de las diosas más importantes porque prácticamente se le considera como la madre de todos los dioses egipcios. Y además de ello, esta diosa era considerada como aquella diosa que sostenía y sustentaba los campos, los sembradíos, y era a quien le rendían culto para que sus cosechas prosperaran, para que la vegetación prosperara y para que se pudiera dar todo el fruto del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al haber la langosta, prácticamente lo que va a suceder es que Jehová está manifestando su poder y su gloria sobre esta deidad, que ni aún esa deidad podía controlar lo que Jehová iba a hacer y lo que iba a suceder. ¿Qué era lo único que podía cambiar esa situación? Pues el corazón del faraón. Y en este sentido, no porque el corazón del faraón tuviera poder, sino porque al final de cuentas, lo que se estaba, en lo que se estaba enfatizando era que faraón dejara salir al pueblo de Dios. Entonces, al ser, imagínense, Jehová le va a dar con todo a la madre de los dioses egipcios. Le está dando a una de sus deidades mucho más importantes. Y en esto es bien fuerte, ¿por qué, chicos? Porque los siervos, ¿quiénes eran los siervos de Faraón? ¿Quiénes eran los que normalmente estaban intentando replicar lo que Jehová hacía y al principio lo lograron, pero después ya no? Pues sus hechiceros, sus magos, aquellos que también se inclinaban ante esos dioses. Entonces, imagínense lo que es que ellos mismos reconozcan, ya está, o sea, no podemos. Egipto está destruido, no se puede contra ese Dios. Ellos mismos al decir, bueno, Faraón, no te estás dando cuenta, ya déjalos ir, por favor. Déjalos ir, por favor, porque Egipto está destruido. ¿Qué no lo ves? Entonces, dense cuenta cómo ellos no están reconociendo a Jehová como su Dios, pero están reconociendo el poder, están reconociendo que simplemente no pueden contra él. Vean lo fuerte que es. Ya para que ellos, los siervos de Faraón, estén reconociendo el poder de Jehová, es porque ya era cosa muy, pero muy seria. Y entonces dice la palabra de Dios. Eh, Versículo 7. No, perdón. Versículo
Sí, versículo 7, voy a recalcar. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Vean cómo es por el consejo de estas personas que Faraón medio que dice, o sea, no es porque él esté arrepentido. Hasta este momento no hemos visto nada de arrepentimiento en Faraón, pero escucha a sus siervos y entonces dice, bueno, ¿quiénes son los que han de ir? Versículo 9. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. ¿Alguien sabe? Digo, uno diría, bueno, ¿y para qué se llevan a las vacas? O sea, ¿para qué se llevan al ganado, no? O sea, ¿qué relevancia tiene eso? Tenía mucha relevancia, chicos. Uno, porque pues es parte de la providencia y la provisión de Dios para su pueblo. Es decir, Jehová les dijo que no iban a salir como esclavos, que no iban a salir sin nada, sino que se iban a llevar sus pertenencias, que se iban a llevar absolutamente todo. Uno es el cumplimiento de la promesa de Dios que le hizo a su pueblo. Y dos, muy importante, pues que a través también, o sea, se iba a celebrar varias fiestas del pueblo a Dios y parte de esas fiestas, recuerden que Dios va a instituir la remisión de los pecados a través del sacrificio. ¿Con qué se iban a llevar a cabo ese sacrificio? Pues con este ganado que tenía que salir, ¿no? Entonces, en este sentido, dice la palabra de Dios, eh, versículo 10. Y él les dijo, es decir, Faraón, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis, y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué está sucediendo aquí? Moisés le dice, bueno, Faraón le dice, bueno, ¿y quiénes se van? Moisés al final de cuentas le dice, todos. Nos vamos todos, porque esa era la promesa de Dios. Y entonces Faraón le dice, no, hombre, o sea, ¿cómo crees que te voy a dejar ir con todos? Ahí hay maldad en tu corazón, le dice Faraón. No, se van a quedar los niños. ¿Y por qué se van a quedar los niños? Al final de cuentas era un gancho para que todos regresaran, era con lo que Faraón se iba a asegurar de que el pueblo regresara. ¿Y regresar a qué? A ser esclavo. ¿Cuántas veces, chicos, no a veces nos pasa eso? Que nosotros ya somos libres en Cristo Jesús y queremos o regresamos a ser esclavos, y lo digo entre comillas, porque esto no es literal. Cuando el que es libre en Cristo es libre en Cristo. O sea, ya no hay más cadenas de esclavitud o cosas que nos aten a la esclavitud. Somos nosotros los que muchas veces queremos regresar a esa esclavitud. Y sucede, y va a suceder más adelante en el Éxodo, cuando el pueblo se queja con Moisés y dice, uy, no, para esto nos trajiste, mejor nos hubiéramos quedado allá, estábamos mejor como esclavos. Dense cuenta cómo a veces es nuestra mentalidad. Tenemos la plenitud en Cristo y muchas veces queremos regresar. Bueno, en este caso no eran ellos exactamente, sino era el faraón que decía, se quería asegurar de que el pueblo regresara a la esclavitud. Por eso no quería dejar ir a los niños y para tener ese gancho. Y dice la palabra de Dios una vez que ya lo sacó Faraón, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Esto es bien importante, chicos. Todo aquel día y toda aquella noche. Dice la palabra de Dios que estuvo soplando un viento fuerte del oriente. ¿Esto qué tiene que ver
que sea del oriente y que haya sido todo el día y toda la noche. Sí tiene un porqué y sí tiene un significado, chicos. ¿Cuál es el porqué y es el significado? El porqué es porque Dios está mostrando a Faraón, obviamente Faraón, pues cuando hace mucho viento, ¿qué sucede, chicos? Pues se empiezan a mover las estructuras, empieza a sonar el sonido, el viento, perdón, tiene un sonido, empiezan a cimbrar las estructuras. Obviamente Faraón se dio cuenta de todo esto que estaba sucediendo y el poder de Jehová era tan grande que pudo mantener un viento recio desde la mañana hasta la noche. ¿Qué significa esto? ¿Qué está mostrando Jehová? Su poder. Está mostrando su omnipotencia. Y en este sentido, ahorita de lo del oriente, vamos a ver otra cosa sobre el occidente, y Dios está mostrando que Él tiene control de absolutamente todas las cosas, en este caso del viento, lo tiene ya sea que sople del oriente o que sea del occidente, todo obedece a la voz de Jehová. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si es capaz así de controlar el viento y de hacer que todo subsista, pues ¿cómo no va a sostener nuestra vida? ¿Cómo no va a sostener nuestro corazón con su poder? Por eso les digo, descansemos, dejémonos descansar en nuestro Dios. Y vean cómo dice la palabra de Dios. Versículo 14. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, es decir, todo, absolutamente, no nada más así la pequeña superficies, no, todo del país. Y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado, todo lo que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Porque era una plaga mortal, chicos, lo que está haciendo, lo que está pasando con las langostas. Uno, pues está destruyendo absolutamente ya toda fuente de alimentación. Sin alimentación, pues no hay vida. Dos, está quitando toda hierba verde. Si se está quitando toda hierba verde, chicos, ¿qué no hay? Pues oxígeno. Y entonces no es posible la subsistencia. En este caso, entonces, por eso Faraón se apresura y se da cuenta de lo mortal que es todo esto y se apresura a buscar a Aarón y a Moisés y dice, y esto es algo que me llama mucho la atención, porque Faraón en la plaga del granizo ya había reconocido que había pecado y le pidió a Moisés que orara a Jehová para que frenara el granizo. Y otra vez lo vuelve a hacer. Y a veces uno puede criticar a Faraón, chicos, y yo lo he compartido mucho en esto de las plagas. A veces uno critica a Faraón, a veces uno es como, no inventes, Faraón, o sea, ¿qué no te das cuenta? O sea, de verdad no podías dimensionar todo lo que estaba sucediendo o qué. Pero a veces nos pasa a nosotros también, chicos. ¿Cuántas veces estamos en una situación de pecado y le pedimos perdón a Dios? Perdón, Dios, ya no lo vuelvo a hacer. Y después, ahí vamos otra vez. Ay, Dios mío, ahora sí, perdóname ya, por favor, ayúdame, que no sé qué. Y ahí Dios nos perdona y ahí vamos otra vez. A veces, chicos, somos muy parecidos a Faraón. Y eso que Faraón no era creyente y nosotros sí. En este sentido, no lo digo como para que nos sintamos así, ay, somos los peores. No, pero para que entendamos que nosotros debemos de venir delante de Dios no con culpa, sino con arrepentimiento. ¿Qué tuvo Faraón? Culpa. Porque la culpa, la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento es que la culpa te sientes mal, pero tu vida sigue siendo la misma. Nada más te incomodas ahí como, híjole, sí la regué, pero sigues haciendo lo mismo. El arrepentimiento es cuando sabes que te incomodas, el Espíritu Santo te incomoda, sabes que estás haciendo lo malo y cambias tu acción. Ya no vuelves a hacer lo mismo.
Eso es el arrepentimiento. Arrepentirse es voy en una dirección y cambio de dirección. Eso es el arrepentimiento. Eso es lo que busca Dios. Faraón no estaba arrepentido. Dice, he pecado contra vosotros y contra Jehová. Y dice, les pido que me perdonen mi pecado. ¿Pero a quién le pide perdón? A Moisés. No se acerca a pedirle perdón a Dios directamente. En este sentido, chicos, hay algo que es una enseñanza fundamental para nuestras vidas. Hay personas que solamente buscan obtener de Cristo bendiciones y puras cosas, pero no a Cristo. O sea, a veces pasa que queremos el favor de Dios, pero no a Dios. Hay veces que solamente buscamos como Faraón, ya que deje de estar aquí la langosta, pero no quiero tener una relación con ese Dios. Por eso, la palabra de Dios nos enseña algo que es fundamental en nuestras vidas. Yo debo de alabar y glorificar a Dios por quién es Él. Eso es lo más importante, alabar y glorificar a Dios por quién es Él. ¿Y quién es Él? Nuestro Dios, el único y verdadero Dios, el Todopoderoso, el que es santo, santo, santo. Simplemente por la gran bendición ya que es de por sí, que Dios, que Jehová sea nuestro Dios, que Jesucristo sea nuestro Señor, nuestro Salvador, que el Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro consolador. Simplemente por eso. Pero qué triste es que a veces solamente buscamos tener una relación con Dios por lo que Él nos puede dar o por lo que Él nos puede quitar cuando a veces queremos que nos quite algo, que nos estorbe en nuestra vida. Por eso les digo, a veces somos tan parecidos a Faraón. A veces queremos tener todos los beneficios de Cristo, pero no a Cristo en nuestro corazón. Y chicos, tener a Cristo en nuestro corazón es lo más importante. Es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida. Una vida en la cual no teníamos ningún rumbo, ningún propósito, una vida en la cual no teníamos absolutamente nada, en donde creíamos que nosotros teníamos el dominio de todas las cosas y todas las cosas nos salían mal. Y de repente viene Cristo, conquista nuestro corazón, nos llena de su amor, de su paz, de su gracia. Entendemos que tenemos un propósito, que tenemos plenitud, gozo en nuestras vidas, solamente porque Él murió por nosotros e hizo todo por conquistar nuestro corazón. Eso es lo más importante. Dejemos de ser menos como Faraón. Y en ese dejar de ser menos como Faraón, busquemos ser más como Cristo. Busquemos ser más como esos verdaderos hijos de Dios que somos. Y alaba y glorifica a Dios por quién es Él. Por eso la palabra de Dios, y lo enseñó Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente a Dios. No busques la añadidura. Busca a Dios. Y ya Él se encarga de lo demás. Él se encarga de la añadidura, conforme a su voluntad. Y chicos, si están en una situación en donde están experimentando una situación constante de pecado, pídele a Dios que te siga ayudando. Y de igual manera no seamos como Faraón, que pecamos, le pedimos perdón, pecamos, le pedimos perdón con lo mismo, donde solamente sentimos culpa.
Dios nos quiere llevar a ese arrepentimiento genuino, que es el que verdaderamente transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón y nos hace caminar en la dirección correcta. Y vean cómo es Dios. Con todo su amor y toda su misericordia dice, entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental. ¿Se acuerdan que primero fue oriental y ahora occidental? Si así Dios controla toda la naturaleza, es lo que les decía, ¿cómo no va a sostener tu vida? Y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Y sabes, esto también simula el pecado. Cuando tú pones ese pecado delante de Dios, Dios es como aquí en la langosta, Dios escucha tu oración, quita nuestro pecado y lo arroja. Hay un salmo, no recuerdo ahorita bien cuál es, que dice que nuestros pecados son arrojados al fondo del mar. ¿Hacia dónde se fue esta langosta que estaba carcomiendo todo, así como el pecado carcome nuestro corazón? ¿Hacia dónde se fue esta langosta? Al mar. Es un símil del pecado. Y eso es algo que es una gran bondad y una gran bendición, chicos, porque nos hace vivir tranquilos, en paz. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya ha borrado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero tenemos que seguir poniéndonos en las manos de Dios para ya no seguir haciendo lo malo delante de Él. Y lamentablemente, como lo vemos y lo vamos a seguir viendo, el corazón de Faraón siguió siendo endurecido y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. La próxima semana vamos con la plaga de las tinieblas. Y en resumidas cuentas, chicos, recuerden que tienen un Dios de amor, que tienen un Dios que, así como sostiene el universo, sostiene tu vida en sus manos. Y es un Dios al cual debemos alabarlo por quién es Él, no por lo que Él nos pueda dar. Y todo lo que nos dé en añadidura, gloria a Dios. Y también es para glorificarlo, pero que no lo busquemos solamente por eso, sino lo busquemos por un amor genuino que tenemos hacia Él, independientemente de cualquier circunstancia en nuestras vidas. Y sepamos que Él nos va a sacar adelante de cualquier situación y tú después vas a ser de bendición a otros cuando les cuentes cómo Dios te ayudó en cada momento de tu vida. Vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos por la palabra que tú has traído a nuestros corazones. Gracias porque nos recuerda, Señor, quién eres, quién es el Dios al que alabamos y glorificamos, quién es el Dios que sustenta nuestras vidas, quién es el Dios que hizo absolutamente todo para mostrarnos su amor, para conquistar nuestro corazón. Y que cuando estábamos huérfanos, cuando éramos esclavos, tú nos adoptaste, Señor, como hijos tuyos y nos diste libertad en Cristo Jesús. Esta libertad en la cual ahora podemos alabarte y glorificarte. Pero ayúdanos y síguenos enseñando cómo debemos alabarte y glorificarte. Y que siempre nuestro primer motivo seas tú y solamente tú. Pero también te damos gracias por todas las bendiciones que tú traes a nuestras vidas día a día. Y Señor, si alguno de nosotros está practicando un pecado en secreto
y te ha pedido perdón y lo vuelve a hacer. Señor, yo te pido que tú lo fortalezcas, que tú lo llenes de ti, que tú le ayudes, Señor, a dejar aquello que está estorbando en su vida y que no le permite tener una plenitud de gozo en ti, Señor. Que él se sepa perdonado, amado por ti, pero que también sepa que tú quieres ese arrepentimiento genuino y verdadero, en donde cambie de dirección, en donde cambie hacia lo que es correcto, hacia lo que es conforme a tu voluntad. Ayúdanos a dejar todo aquello que nos estorba, Señor, en una relación contigo, una relación genuina. Y gracias porque, como lo vimos también en la epístola de tu siervo, el apóstol Pedro, aún cuando hayamos padecido un poco de tiempo, tú mismo nos vas a fortalecer, nos vas a afirmar, nos vas a establecer. Y todo, Señor, es para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos a ser de bendición a otros conforme a tu voluntad, para que contemos las maravillas que tú, Señor, has tenido en nuestras vidas, como también lo dice la misma epístola, contar las maravillas de aquel que nos llevó a su luz admirable, cómo nos sacaste de las tinieblas para llevarnos a tu luz admirable, y cómo en medio de cada circunstancia y problema tú nos ayudas a salir adelante. Gracias, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos y que siempre, Señor, se haga tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.